que podía hacerla. Está platicando. Vamos a estar platicando esta mañana, quizá la vamos a hacer en varias sesiones porque realmente es mucho lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que cada una aportar en este momento. Y lo decía muy claramente Lidia, ¿cómo voy yo a enfrentar los momentos críticos, los momentos difíciles que todos los enfrentamos? La semana pasada hablábamos de las lluvias, de las tempestades, de los vientos, de las inundaciones que van a venir a nuestra alma, de todas esas situaciones que no hay escapatoria, todas las vamos a venir a experimentar, pero más y más nosotras tenemos que estar preparadas. Luis Felipe me decía ayer, porque nos mandaron una carta del seguro, del seguro de inundación, creo que era, y decían, ¿cuál es tu plan de evacuación? Ahorita que ya estamos en agosto y supuestamente tenemos la amenaza de los huracanes. Y entonces me dice, ¿cuál es nuestro plan de evacuación? Perdón. Y me dice, nos vamos aquí, nos vamos para allá, ¿qué vamos a hacer? El asunto es que todas tenemos que tener un plan de evacuación, todas tenemos que tener pensado cómo voy yo a enfrentar los momentos difíciles, cómo voy yo a enfrentar las crisis emocionales y personales, las crisis externas e internas. Y yo quiero que tomemos un tiempo y probablemente, como les dije anteriormente, tal vez vamos a hacer en varias sesiones porque me interesa que cada una de nosotras pensemos, procesemos en nuestra mente y en nuestro corazón cómo está mi corazón, qué he hecho, qué voy yo a hacer con respecto a lo que Dios va a mostrar y ha estado mostrándonos en estos tiempos. Yo sé que para muchas las crisis ya es parte de su vida diaria, de si no es una forma, es otra. Pero algo que quiero que nos fijemos y pongamos atención en estos momentos es acerca de cómo es que Jesús enfrentó sus crisis. Cómo él enfrentó, a qué él recurría. Yo quisiera que pensemos un minuto y qué es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Qué piensan ustedes? Carlita, dime una frase, cómo Jesús enfrentó sus crisis. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando tú sabes que cómo él enfrentó el tiempo que él iba a ser crucificado, cómo él enfrentó tal vez el rechazo de la gente, cómo él enfrentó la dureza de corazón de sus discípulos que habían vivido con él tanto tiempo? Una frase, cada una quisiera que me diese una frase. Carlita. Él recurría a cada vez que enfrentaba una de esas, se iba a buscar al Padre, a la oración. Eso es lo que él hacía, se apartaba de toda la multitud y se iba a buscar al Padre. En oración, perfecto. ¿Alguien más? Vamos a ver, Catherine, aprovechando que las tengo aquí. Catherine, ¿qué dices tú? ¿Alguna otra cosa además de oración? Creo que para él, pues sí, la oración, pero para nosotros su palabra, ¿verdad? Y supongo que también a él se le era dada la palabra, Dios le instruía. Entonces, para nosotros en este tiempo sería apegarnos más a su palabra, también en oración. Excelente. Tú dijiste algo muy importante. Para nosotros es su palabra, pero ¿qué hacía Jesús? Obedecía lo que el Padre escuchaba, ¿verdad? Tenía una conversación con él. Vamos a ver a alguien más, Isabel. Perdón, antes de Isabel, Nancy, antes de que se me vaya. No quiero que porque está trabajando quizá, no sé si Nancy puede hablar. Bueno, si no puede hablar, vamos a ver Isabel. No, sí puedo hablar, sí puedo hablar. Okay. Digan, perdón, no sé, okay. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿De qué otra forma Jesús modeló por nosotros el enfrentar decepciones, el enfrentar dureza de corazón de sus discípulos? Le doy gracias a Dios por estar este momento. Tenía tiempo de estar y no he podido, pero hoy es la excepción.
Amén. nos enseña es que tanto No, Jesús buscaba de nosotros también de buscarle a Él, nuestra fe crezca y que empezar a obedecer, porque a veces nosotros se nos hace bien duro, bien difícil obedecerle. Le creemos, pero a veces no le obedecemos. Entonces, yo creo que eso es para mí, son retos día a día de buscarle más, de creerle, de que mi fe cada vez se haga más grande en mi corazón, en mi mente y obedecerle, porque es algo que se me hace bien, no difícil, pero a veces como ya uno viene con malos hábitos desde su niñez, que tal vez, yo lo digo porque mis padres no fueron cristianos, íbamos una vez al año, honestamente, a la iglesia católica. Yo ujú. solo para finales de año, para recibir el año nuevo, decía mi mamá, o así, pues entonces eh, sí se me ha hecho a veces difícil, oh no, Señor, esto no te agrada, pero sí me ha ido mostrando durante este periodo de estos 2 años que han sido bien duros, no solo para mí, sino para todo el mundo, que cada cosa que yo miro o el Espíritu Santo me reargulle, no, no está bueno lo que dijiste o lo que hiciste. Yo digo, Señor, perdóname, pero dame fuerza, fortalece mis debilidades y ayúdame para ir cometiendo estos errores poco a poco. Esto me ha enseñado, Janet, a buscarlo más, a buscarlo con todas mis fuerzas, todas mis energías que solo Dios me da día a día. Eso es Wow. lo único que puedo decirles y que es una Excelente. bendición Buscar. escucharla. Sí, Me buscarles. gusta lo que usted dijo porque una conexión con el Espíritu, que Jesús modeló esa conexión de escuchar, de buscar, lo dijo Carlita, se apartaba en oración no, para comunicarse con el Padre, para oír, como decía Catherine, oír lo que el Padre le tenía que decir, la afirmación, la fuerza que el Padre le daba, el buscar, obedecerle, aunque yo no crea. Fíjense, eso dijo Nancy que es muy importante. Creo que todas batallamos con incredulidad, pero hay momentos en que tenemos que obedecerlos, aunque no creo que lo que yo voy a hacer tenga sentido. Y para mí es sumamente importante este tema. Y creo, como les dije anteriormente, que vamos a tomarnos el tiempo para procesar esto, para estudiar esto. He estado, Luis Felipe lo compartió, los que escucharon la reunión de Verbo Norte, pero son cosas que a mí me bendigo al Señor lo que Él está haciendo, porque me habla a mí, me pone una inquietud, vengo yo y se lo comparto a Luis y él también está con esa inquietud y empezamos los dos a ver que los dos estamos hablando de la misma historia, la misma cosa, pero creo que Dios está confirmándonos a su pueblo el estar preparados para lo que viene por delante. Amadas, yo, y no es que diga yo, sino que si yo leo la Biblia, yo estoy clara que las cosas no van a volver a lo que nosotros conocimos hace más de 2 años. Las cosas no van a volver a lo que conocimos hace 6 meses. Cada vez están desarrollándose circunstancias que nos llevan claramente al cumplimiento de la palabra. Y yo quiero que nos enfoquemos, se los he estado diciendo desde las últimas 2 semanas, cuando nos hemos estado reuniendo, nos estemos enfocando en cuál es el último mensaje de Jesús a sus discípulos, a su iglesia, a prepararnos para que esta generación, que nosotras somos parte de la generación de los últimos tiempos, estemos listos para perseverar. Y el tema específico que quiero tocar en esta mañana, creo que todas somos, no quiero decir, todos vamos a tener que pasar esa prueba, la prueba de la desilusión, la prueba de la angustia, la prueba de la
presión y opresión, la prueba del tiempo, de no ver la promesa que según yo el Señor iba a cumplir a mi familia, porque muchas veces tomamos y personalizamos la palabra de Dios y sus promesas, pero con un sentido de un interés personal, más que con el sentido de que el Señor sea glorificado. Entonces tiene que haber un cambio de perspectiva, tiene que haber un alineamiento a la verdad y a la historia que Dios está desarrollando delante de nosotras. Y diciendo esto, algo que me ha pasado en los últimos días es que me he dado cuenta de personas, y por eso me recuerdo de Pedro, que dicen, Señor, yo no me voy a desmayar. Perdón que cada vez que mandan un texto suena en mi computadora y no sé cómo quitar el ring, así que están sonando ahí los textos, pero el punto que quiero, el Señor me ha estado confrontando en situaciones que han estado sucediendo alrededor mío, de personas que han sido maduras, fuertes en la fe, y las he visto tambalear, me he visto a mí misma dudar, me he visto a mí misma deprimirme, me he visto a mí misma sentir que las aguas se llenan mi corazón de angustia y desesperación, y de pensar muchas veces que tal vez el Señor, aquel sueño, aquella promesa que yo pensé que el Señor me había dado, quizá no va a pasar como yo quiero. Y he tenido que batallar en muchas ocasiones con desánimo, con incredulidad, y volver al Señor en arrepentimiento. Y hay algo que el Señor en su misericordia viene a traer luz a mi vida, y es que me recuerda que esta historia no es acerca de mí, es acerca de Él. Yo soy parte de su historia. Muchas veces nos vemos como el protagonista principal de nuestra historia. Y yo tengo que ser feliz, y el Señor me va a bendecir, y el Señor me va a prosperar, y el Señor me va a abrir camino, y qué lindo, y sí. Pero muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, se han dado cuenta que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Y la liberación que Él está dando, la libertad que está dando a nuestros corazones, no siempre viene como con una varita mágica de una oración contestada, y así se fue la opresión, y así se fue, somos sanos, y así se arreglaron las circunstancias. No, tenemos que atravesar el fuego, y tenemos que atravesar las aguas, y tenemos que pasar esas tormentas. Ahora, diciendo todo esto, ¿qué es el mensaje que creo que yo no me había dado cuenta? No le había puesto atención a lo que Jesús está diciéndonos en esta hora a través de Juan. Luis lo habló a través de Juan 13, 14, lo habló el sábado en la reunión de Verbo Norte, a través de Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Amadas, tomemos tiempo para leer y para enlazar el mensaje de Jesús antes de morir. Ese mensaje es para nosotras y es para este día, para esta época que estamos viviendo, y para prepararnos a enfrentar la oposición, el desánimo, la decepción, la confusión, la ofensa. Yo les hablaba de esos 4 elementos, 4 emociones que van a resultar en la generación de los últimos tiempos bienvenida Auris, por falta de oración. Les hablaba hace 15 días que los 4 elementos de 4 emociones destructivas que van a resultar en nuestras vidas, que las vamos a enfrentar todas, que vamos a tener que tener un plan para batallar contra ellas, y son: la primera es el miedo, la angustia, la desesperación, la ofensa. Nos ofende todo para todo vamos a resultar con un espíritu de oposición, y nosotras consideramos que tenemos la verdad, y nosotras creemos que hemos el cuadro completo. Eso tenemos que tener muy claro, que tenemos que guardar nuestro corazón con el ofendernos aún cuando tengamos la razón. La otra es les hablaba acerca de la lust, es como la lujuria, el querer acumular
y tener aquello que nos satisfaga, y por último el engaño. Pero quiero agregar a estas otras emociones, y las vamos a estar viendo en los discípulos en los últimos días, cuando ya Jesús 5 días antes de la Pascua, 5 días antes de que él fuese crucificado y traicionado, empezó a hablarle a sus discípulos. Pero algo que me encanta de Jesús es que él empieza a modelarles. Él empieza a hacerse vulnerable. Hay algo, amadas, que es poderoso para nosotras mantenerlo claro, es que Jesús venció no en poder, sino venció en debilidad. Él venció, y lo vimos hace unos meses cuando estudiábamos Apocalipsis en el capítulo 5, y cuando el ángel le dice a Juan, mira, el león de Judá es el único que es digno de abrir los sellos, y él ha vencido. Y vuelve a ver Juan, y lo que él mira es un corderito, que definitivamente es un cordero bebé inmolado. Entonces, en ese momento entendí, para mí un mensaje: no creas tenerlo todo bajo control, no creas que tú, en tu fuerza tú vas a vencer. ¿Saben cómo es? En nuestra debilidad, porque el Señor siempre nos ha dicho, Jesús en su palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Y saben por qué? Porque es en ese momento que vamos a venir a Jesús en una total dependencia, y vamos a abrir lugar y espacio en nuestra historia a que Él muestre su poder y que llene nuestra vasija de esa gloria, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Pero quiero tomar este tiempo para que vayamos a Juan. Pero yo estaba empezando a leer en Juan 12, y yo se los recomiendo. Tomen un tiempo de espacio de leer y de subrayar, enmarcar, qué es lo que está pasando, las emociones de Jesús y cuál es la reacción. Veamos la reacción de los discípulos a través de todos estos capítulos, y nos vamos a encontrar a cada una de nosotras descritas en los zapatos de los discípulos. Pero quiero empezar con esto que me cautivó muchísimo, y está en Juan 12, en el versículo 27. ¿Qué está pasando en Juan 12? En Juan 12 es cuando María viene a ungir a Jesús con ese perfume delicado. Lo está preparando para la sepultura. Esto ha pasado 5 días antes de su muerte. Pero fíjense lo que dice. Entonces empieza la cena y empiezan aquellos a querer a criticarlo, y él empieza a defender a María, que a ella la van a recordar por ese acto de honra y de rendición total que ha hecho Jesús. Pero fíjense lo que dice en Juan 12, 27. Dice, y ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este versículo para mí pasó como por alto. No me percaté de la emoción profunda que estaba sintiendo Jesús. Hace unos días, eso fue en esos días en que don Julio cayó con COVID y otros amigos cercanos cayeron con COVID, los Saavedra. Y esa noche me recuerdo que habían llevado a Cynthia Johnson y a su esposo al hospital, habían regresado a Cynthia a su casa, pero luego a media madrugada regresaron a emergencia del hospital. Y en eso también que las niñas están enfermas. En ese momento me entró una angustia. Y yo es como que parece fea la expresión, pero Señor, estamos cayendo como moscas por todos lados. O sea que, Dios mío, ayúdanos. Y me recuerdo que estaba orando y yo le decía, me siento angustiada, no me puedo dormir, me siento agitada, hasta miren, así como que, pero Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Así como agitada mi respiración. Y en ese momento dije, Señor, ayúdame. Yo no puedo hacer nada, pero puedo clamar y declarar la palabra de sanidad, enviar esa palabra, pero tengo que encontrar descanso en tu presencia. Lo que quiero que veamos aquí es que esta palabra ahora está turbada en mi alma.
de Juan 12:27, la encontramos otra vez en Juan 13:21. En esto, en el Juan 13, Jesús ya está cenando con sus discípulos en el aposento alto y le está modelando qué es la forma de hacer en medio de la angustia, qué hacer. Y quiero que pongamos atención a esto, porque en medio de la angustia, cuando ha enviado a Judas a hacer lo que él tiene que hacer, Jesús vuelve a decir en el 21, habiendo dicho esto, Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En español, en la Reina Valera, dice que se conmovió en espíritu, pero en el original es turbación, es angustia, es una respiración agitada, es como que estar desesperado. Esto es lo que Jesús está experimentando en sus últimos días. Ustedes han tenido malas noticias, han tenido sustos. Yo sé que Auri nos puede describir muchísimo todo lo que ella vivió el año pasado, porque no solo era su esposo, sino también él, y que si Marito lo tiene, y que si sus hijos. Esa angustia, esa desesperación de vernos incapacitados nosotros de poder quitar la angustia del frente de nosotros y más decir, Padre, quisiera que me quitaras esta copa, pero sé que tengo que atravesarla. Esa angustia de decir, tengo que ir a casa y desinfectar y enfrentar, como nos contaba Lidia al principio, y enfrentar esta situación yo sola, porque no puedo, no hay nadie que pueda estar conmigo. Esa angustia Jesús lo sintió aún rodeado de sus discípulos, de todos aquellos que en quienes él virtió sus vidas. Pero ¿qué hace Jesús? Y en medio de esa angustia quiero que pongamos atención a algo que me parece inexplicable y no me había dado cuenta antes. Pero en medio de esa angustia, en el capítulo 13, empezamos a ver que él tiene a sus discípulos, está despidiéndose de ellos. Horas más tarde lo van a capturar, lo van a crucificar. Él sabe todo lo que viene delante de él. Él está en extremo angustiado. Si ustedes miran y buscan estos dos versículos, el significado de la palabra, mi espíritu está turbado, van a sentir la magnitud de las emociones que Jesús estaba sintiendo en este momento. Pero ¿qué él hace? Él empieza a modelarnos qué vamos nosotras a tener que hacer en los momentos de angustia. Y algo insólito es que él viene, se despoja a sí mismo y empieza a modelarles que en el momento de angustia, horas antes de que él morir, él lo que quiere es que sus discípulos aprendan a servirse unos a otros. A mí me pareció como que, un momento, no entiendo. No sé ustedes, yo quisiera huir, yo quisiera encerrarme en esa angustia, mandar a todos que oren por mí, pero que me dejen en paz. Y empezar a suplicarle al Señor, empiezo en alabanza, empiezo en adoración, empiezo a leer la palabra, a declararla, pero no se me ocurre que voy a pensar qué necesidad tiene Lidia y voy a ir a servirla. No se me ocurre, en ese momento de la angustia me voy a poner a pensar, Señor, qué necesidad tiene Catherine. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo te puedo servir? Déjame lavarte los pies. Es no venirte y hacerte un pedicure, es servirte, es entrelazarnos. Lidia lo dijo claramente hace unos minutos. No sé qué hubiese hecho si yo no las tuviera a ustedes, si no pudiese yo sentir que puedo clamar a ustedes por ayuda y ustedes acogerme y levantarme y servirme y hacerme sentir que aunque estoy físicamente sola, tengo el respaldo de una comunidad. Y eso, mis amadas, es el elemento número 1 que Jesús viene a mostrarnos para cómo superar mi angustia en el día de la desesperación. Y ya les dije anteriormente, esto solo va a ir en aumento. Y este elemento no podemos ignorarlo porque estoy débil, porque estoy angustiada, porque estoy desesperada, porque ya no sé qué, porque no soy víctima, porque no somos víctimas. En medio de saber quién Jesús
era. Y saben que pudo él, y me encanta esto, porque antes nos lo explica claramente en el versículo 13 de Juan. Y quisiera que fuéramos en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, Jesús sabía que la traición de Judas, y él está incluido en aquellos a quienes él está sirviendo. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, en el momento que tú sabes que te están traicionando, en el momento que tú sabes que aquella persona que tú has amado, que has servido, que has dado lo mejor, te va a volver la espalda. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se recordó quién él era. ¿Cómo vamos a rechazar la angustia, el dolor, las heridas, el sangramiento interno que nos causan las ofensas? Sobre todo cuando nuestra intención ha sido genuina y nuestro deseo ha sido servir y aquello ha sido tomado diferente. ¿Y qué dice Jesús? Se recordó quién él era. Dice, sabía quién él era, el Padre, que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y es que había salido de Dios. Jesús sabía quién él era. Él tenía su identidad clara. ¿Cómo vamos a sobreponernos a las ofensas? Recordándonos quiénes somos. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos ha enviado? ¿Y hacia dónde vamos? Él sabía su identidad de hijo. Y eso tenemos que recordarnos. Tenemos que recordarnos quiénes somos en el Señor. Cuando hay personas que van a tomar mal lo que decimos o que van a retar lo que estamos escuchando, tenemos que recordar quiénes somos. Me encanta esta parte, sabiendo Jesús quién él era. Y dice, y en eso Simón, siempre Simón, el Simón Pedro, el que se cree que él es atinado, el que se cree que él es fuerte, el que se cree que él lo sabe todo, le dice, a mí no, ¿qué va a hacer? Yo no me voy a dejar hacer eso por ti, yo lo voy a hacer. Era orgullo. Y le dice a Pedro, lo que yo hago, hoy no lo entiendes, pero lo vas a comprender más tarde. Entonces, quiero que vayamos a cada una de estas cosas. Jesús lavando, sabía que el Padre le había enviado, y lo que los exhorta es, en 13:14, vayamos en el versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, dignos de alabanza, bendecidos seréis si las hicieres. Entonces yo quiero, esto es uno de los mayores retos. En el capítulo 13 de Juan, el Señor nos exhorta, nos advierte, nos ordena en medio de nuestra angustia, en medio del momento de tribulación, en medio de los momentos difíciles, sírvanse unos a otros. Y me encanta que está Silvia Asturias aquí. No sé, Silvia, si puedes hablar, pero Silvia, en medio de tiempos de angustias, en medio de tiempos de mucha angustia y desesperación al principio de COVID del año pasado, el Señor le puso, tengo que hacer algo, y empezó a darle de comer a indigentes en el French Quarter. Todavía lo está haciendo. Pero lo que ella me cuenta, y no sé si ella puede hablar, pero lo que ella me cuenta es que eso la ha mantenido enfocada. Silvia, hola. Hola. ¿Nos podrías decir en un nutshell, porque creo que tú has sido una inspiración para nosotros en poder doblegar nuestro miedo al ser contaminada, al ser contagiada, qué va a pasar, al poder, el doblegar la ofensa, porque mucha gente también te ha
te ha ofendido, aún las personas que has estado sirviendo con tanta generosidad han demandado cosas como, ¿por qué no me da otra cosa? Y no me puede dar más, y la próxima vez me trae otra cosa. La ofensa y el poder limitar tus opciones, ok, esto es lo que puedo hacer, yo voy a dar esto, y poder mantenerte firme a través de todo este año. Silvia, ¿qué es lo que te ha motivado a hacerlo? Y a seguir, porque hasta muchas de nosotras te hemos dicho, Silvia, ok, ya, tranquila, ya lo hiciste mucho tiempo, ya, suéltalo. Pero ¿qué es lo que te ha motivado a perseverar? Bueno, creo que lo principal es el gesto de las personas que sí son agradecidas y que pues día a día me dan las gracias por, a veces no la misma persona, pero con una persona que tiene un gesto de agradecimiento y hacia mí. Yo pienso que no soy yo quien estoy haciendo esto primero que todo, sino que gracias a Dios Él me ha dado las herramientas y todo para hacerlo. Eso es principalmente lo que me motiva a seguir. Y aparte es el, el hacer el bien, el hacer poner mi granito de arena, que para ayudar a otros. Y creo que es la mejor forma para mí de cumplir con uno de los mandamientos que Dios nos ha dado, y es ayudar al prójimo. Entonces, a veces yo misma, pues el calor o la lluvia o el frío antes o muchas circunstancias, a veces yo digo, wow, y sin decirlo con palabras fuertes o en voz alta, sin embargo, llega alguien y me dice gracias por haberme dado comida el día de hoy. Y tal vez me lo dice 5 segundos después de que yo digo, "Wow, ¿cuánto tiempo más podría hacer esto?". Y cuando esa persona llega a mí, me da la respuesta. Voy a seguir hasta que, no sé hasta cuándo, pero sigo y siento que es una bendición en mi vida el poder, el que Dios me ha dado todo para poder hacer lo que tengo en mi corazón hacer. Amén. Gracias, Silvia. Gracias por seguirnos inspirando e incomodándonos. Yo me bendice porque en Juan 12:36, si tienen su Biblia, es otro de los versículos, otro de los mandamientos de hacer en la hora de más profunda oscuridad que todas vamos a enfrentar, y muchas tal vez ya estamos en esa medianoche que no termina. Pero fíjense lo que dice en Juan 12:36, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Miren, amadas, hay momentos en que no vamos a ver a Jesús. Hay momentos en que no vamos a sentir su presencia. Hay momentos en que la angustia, la desesperación, la frustración, las limitaciones van a ser tan evidentes que vamos a creer que se terminó. Creo que lo que Dios me habló ya no va a pasar. Y me gusta el ejemplo de Silvia porque muchas veces ella sentía eso, hasta aquí, ella muchas veces nos dio fecha a Lidia y a mí, que éramos las que tal vez les decían, Silvia, yo creo que ya es hora, ya esto está demasiado. Especialmente me recuerdo que eso me hizo a mí como que, ok, hasta aquí llegó mi tiempo. Un día en que un señor me llegó a darle duro a mí, ya estaba metida en el carro, ya habíamos terminado de dar la comida con las gemelas, y un señor llegó a darme duro en el carro que si la próxima vez no traía más comida, no regresara. Y yo, ups, ok, ya no regreso. No fui tan valiente como Silvia en perseverar a través de todas estas pruebas, pero lo que les quiero decir y retar es la palabra de Jesús. Si tú tienes la luz, cree en la luz para que sigas siendo hijo de luz. Y Janet, Jesús le dijo, ajá, dime. Perdón, tú me decías también el miedo al contagio, el cómo controlar eso, y yo pienso que ahí es el tener fe en que Dios nos va a proteger, y también la convicción de que
todo, Dios va a permitir las cosas que va a permitir y hay una razón para que sucedan. Pienso que todos tenemos una fecha de expiración, le llamo yo. No sabemos dónde, cuándo y cómo, pero de que nos va a llegar, nos va a llegar. Y cuánto lo hemos visto en este año y algo en que no ha sido COVID, sino que otras circunstancias de resbalarse en una cáscara de banano y se murió. Entonces, yo he tenido esa certeza de que Dios me va a proteger y si me da, y creo que a todos nos va a dar eventualmente, si me toca, si es mi hora de partida, lo es. Y claro que no quiero que me pase y me protejo y hago todo lo que pueda hacer, pero es tener fe en que Dios sabe hasta dónde y cuándo me concede la bendición de vida. Amén, amén. Yo quiero enfatizar algo y es que a veces vamos a, no sé quién lo dijo, creo que lo dijo Nancy al principio, dijo, yo voy a tener que obedecer lo último que oí que él me habló. Porque ¿saben por qué les digo esto? Porque hay muchas veces que el Señor aquí lo dice en el versículo 36 de Juan 12, dice, estas cosas les habló Jesús y luego se fue y se ocultó de ellos. Estamos hablándole a sus discípulos. Hay un momento en que sus discípulos que estaban con él no lo vieron. Y yo sé que nosotras hemos sentido ese momento en que sentimos que Jesús o el Señor o su Espíritu nos ha abandonado. Nos sentimos literalmente solas, olvidadas, abandonadas, lo que sea. Pero no podemos sentir su presencia. En ese momento, ¿qué hacer? Recuerda lo que Dios te ha hablado en la luz. Recuerda quién tú eres. Recuerda de dónde veniste y recuerda hacia dónde vas. Identidad y propósito. Y vamos a tener que tener claro esto en el momento de la angustia, porque Jesús nos lo modeló a través de sus últimos días. En medio de la angustia, recuérdense a dónde vamos, recuérdense quiénes somos. Y él claramente le decía, tenía esa conversación con el Padre, Padre, mi espíritu está turbado hasta la muerte. ¿Cómo quisiera decirte, ya quítame esta copa? Pero que sea tu voluntad. Glorifícate, Señor, glorifícate en mi angustia, glorifícate en esta situación. Y la respuesta del Padre, afirmativa, en voz alta, que todos lo oyeron, es, me he glorificado y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? La clave nos la dio obediencia. Obediencia, Nancy lo dijo, en ese momento yo solo voy a obedecer. Lo dijo también Catherine. Voy a obedecer a lo que yo sé que Dios quiere de mí. Pero quiero enfatizar y realzar esto. Jesús se ocultó de ellos. Esto estaba en Juan 12:36, porque lo vamos a volver a encontrar en Juan 13:33. Me impacta. Este es el momento íntimo en que Jesús le muestra, modela, ¿qué vas a hacer en la hora de tu angustia? Sirve a tus hermanos. Enfócate en otros. Enfócate en servir. Enfócate en tener compasión, amadas. No juzguemos. Creo que eso es lo primero. Me impacta que muchas personas, especialmente que nos creemos sólidas en nuestra fe, maduros en la fe, empieza a resurgir un sentido de autojustificación. Y en la semana pasada les hablaba del ejemplo de la autojustificación entre los que se vacunan y los que no se vacunan. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Aquellos que se vacunaron, pues me siento yo una persona sumamente responsable porque hice mi parte, y aquellos que no se vacunaron, pues yo voy a hacer lo que yo siento de Dios y siento que Dios me dice que no me vacune. ¿Y quién está en lo correcto? Cada uno es responsable de lo que sienten que Dios les está mostrando. Y nosotras, como hijas, siervos de la misma familia, tenemos que respetar lo que otros están recibiendo de Dios según ellos, en toda su sinceridad a nivel de su fe, y yo respetar y honrar. Señor, honra
honra esta decisión, bendícelo. Y yo, Señor, yo sentí que yo me tenía que vacunar, lo hice. Y Señor, no soy yo quien creerme más o menos, sino yo, de acuerdo a lo que yo sentí, yo trato de obedecer y con toda mi sinceridad me presento delante de ti. Pero no nos ha puesto Dios como jueces. Dice la palabra, y en Juan lo vamos a encontrar, mientras quieran leer esto, dice, yo no te vengo a juzgar, dice el Señor Jesús, la palabra que yo te he hablado es la que te va a juzgar. Quiere decir, lo que yo te pedí a ti que hicieras, Carmen, en tu obediencia, eso es lo que te va a juzgar. Lo que yo te pedí a ti que hicieras, Melia, eso es lo que te va a juzgar si tú lo obedeciste. Entonces, la responsabilidad es personal, pero no nos ha llamado Dios a sentarnos en el lugar de jueces o creer que yo tengo la razón. En este momento, creo que nadie sabe nada. Todos estamos en una total confusión y es parte del paquete que viene para la generación de los últimos tiempos, el de estar totalmente confundidos. Fíjense lo que Jesús le dice a sus discípulos en el 13:21, que él dice que él está angustiado, y en el 13:33 les dice, mejor se lo voy a leer. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, otra vez, aquí dice se conmovió en espíritu, pero el original era que estaba turbado, estaba angustiado, la respiración la tenía agitada, así, cuando ustedes se han sentido desesperadas, angustiadas, así se sintió Jesús en este momento. Y dice, entonces los discípulos se miraban a unos a otros, dudando de quién hablaba, como diciendo, ¿y a este qué le pasa? Estoy totalmente confusa, si este es mi líder y está en debilidad, ¿qué es esto? La angustia, confusión, desesperación, el no atinar, no entiendo, si este es mi líder y ahora entonces ¿a dónde torno? Y fíjense, en el 23 dice, y uno de los dos discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Perdón, no es este el que yo quería decir, sino en el 13:33 dice, me buscarán y no me encontrarán. Estoy equivocada en el versículo equivocado. Dice en el 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo os doy. En el día de la confusión, en el día de la angustia, cuando no me vean, cuando no sepan cómo encontrarme, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor unos con otros. Ahorita solo estamos en el 12 y el 13 de Juan, pero así como me deja hasta sin habla, me reta, me desconcierta el plan de Jesús para nosotros poder tratar con la angustia y la desesperación de cada uno de nuestros retos. El plan de Jesús es recuerda quién tú eres, recuerda a dónde vas, recuerda la autoridad que como hija te he dado. Sírvanse unos a otros, lávense los pies unos a otros. No te decepciones cuando no me ves. En la angustia, en la desesperación, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, obedezcan. Si tú no me ves, si no me puedes encontrar, pero tú tienes la luz, recuerda lo que te he dicho y hazlo. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque por eso conoceréis que sois mis discípulos, por el amor que hay entre unos y los otros. Nos vamos a quedar hasta aquí. Capítulo 12, 13 de Juan. Amadas, diséctenlo, vean las frases, porque esta es el mensaje para cada uno de nosotros en los últimos tiempos. ¿Cómo vamos a sobrellevar? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes en la hora de la angustia
yo quiero enfatizar que cuando llamados los unos a los otros, parte de la solución es el que estemos en comunidad. Es el que aprendamos a honrarnos, a respetarnos y sobre todas las cosas, a escucharnos para poder entender a dónde estamos. No escucharnos para déjame que te calles y te voy a decir lo que yo opino, sino escucharnos para poder entender cuál es desde qué perspectiva tú estás enfrentando tus retos, a dónde estás que Dios te está mostrando. Y no, yo no tengo que convencerte, yo tengo que mostrarte mi amor y comprensión. Una de las cosas que estaba hablando con Luis Felipe es porque él en el hospital va a todo tipo de personas y todo tipo de personas cristianas maduras que reaccionan de todo tipo de forma ante las situaciones que están obviamente de salud, sus retos de salud. Yo no sé si ustedes yo me imagino, tal vez algunas de ustedes se han sentido inútiles, débiles, sin fuerza, totalmente dependientes de otros. Y es una situación tremenda, ustedes. No poder hacernos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades físicas, sino depender de otros. Y yo le decía a Luis, hasta que uno no está en esos zapatos, puede entender y no podemos juzgar a aquellos que se quejan o a aquellos que es difícil. Tenemos que tener compasión unos con otros, porque hasta llegar a ese momento no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y yo quiero dejarnos este reto, amadas, que podamos meditar en qué es lo que Dios nos está hablando en esta hora para que podamos enfrentar los retos. Y yo sé que tú tienes mucho que contarnos, Auris. Quisiera que específicamente en esos tiempos de angustia que tú viviste, me recuerdo una noche que Auris nos mandó un texto diciendo que la fiebre le estaba empezando a ella a subir. Me acuerdo que yo iba a tener una reunión de Zoom, de oración o de algo, y venía caminando de la sala a mi patio, digo, de la sala a este cuarto, y entró una angustia horrible de pensar, Dios mío, es como diciendo, otra, no. Y me acuerdo que en lo que yo venía caminando para acá, la canción que el Señor me recordó era una canción que se llama Yo soy el defensor de tu fe. Yo soy el que está contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a... Y empecé a declarar eso también sobre Auris, sobre nosotras, en esos momentos de angustia y de incertidumbre, de confusión, de desánimo, de debilidad. Recordar quién es el que está por nosotras. Y Auris, cómo tú batallaste, cómo tú enfrentaste no solo tu situación personal, sino sabiendo que tu esposo estaba en el ventilador, y luego cuando Manino resultó con fiebre, ¿qué hacías? ¿Qué hiciste, Auris? Quítate el mute y tal vez tú nos cuentes. Fíjate, gracias por la oportunidad y muy lindo el tema, está precioso, de mucha bendición. Algo que yo me propuse cuando dejé a Mario, iba como, o sea, una avalancha y que no se veía claro todo, era el hecho de que yo también estaba enferma y solo oía a mis hijos hablando y todo, y me puse en los zapatos de mis hijos, la angustia que ellos, la incógnita que ellos estaban pasando. Entonces ese día, claro, solo nos veíamos por FaceTime, les dije, a tal hora vamos a tomar la Santa Cena. Los quiero a los tres al mismo tiempo. Bueno, estaban ellos en la sala y yo en mi cuarto. Y les dije lo primero, no quiero que nadie culpe a Dios por esto, porque todo es escalado por la mano de Dios primeramente. Y segundo, qué privilegio es haber sido escogidos por Dios para llevar esto. Entonces recuerdo que Raquel le dijo a Mónica, creo que mi mami ya tiene 105 grados de fiebre, porque no hacía sentido que yo les estuviera diciendo a ellos esto. Y les dije, y la oración va a ser la siguiente, cada uno de ustedes le va a dar gracias a Dios por la situación en que estamos. Entonces ahí sí, los tres me pelaron los ojos, ¿verdad? La situación era la siguiente, que yo tenía que reforzar a mis hijos
de que Dios estaba en control. No importa cuál sería el final, Dios sabía, todos teníamos que estar con certeza de que estábamos en la perfecta voluntad de Dios y teníamos que confiar en Él, porque Él no es un padre que nos abandona. Y era lo único que yo podía hacer por mis hijos. Era primeramente que sus corazones estuvieran fuertes, entendidos. Dios no es un Dios malo, sino que Dios es aquel que hemos conocido, hace que todo lo malo obre para bien, todo lo que se perciba como malo. Entonces mi enfoque era ese, se ponían mal las cosas y yo dije, Señor, me cuesta entender de que Mario pueda morirse. Cuando ya vi que sí tenía yo que dejarlo morir, dije, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, tú eres mi esposo, y eres el padre de mis hijos y te entrego a Mario. Pero es el hecho en que creo que en los momentos cruciales, en los momentos difíciles, tú tienes una opción, o tornarte a Dios o culpar a Dios y darte la vuelta y envolverte en lo que estás viendo que está pasando alrededor tuyo. Y en este punto yo decidí, porque tenía la responsabilidad de mis hijos, tenía mi propia responsabilidad por la cual estaba luchando, que apenas podía respirar, de que tenía que sacar a mis hijos adelante y que Dios les estaba enseñando a ser el Dios de ellos personalmente. Ya no era el Dios de papi y mami, sino ya era un Dios personal para ellos. Y eso fue lo que me sostuvo, es el hecho de que yo puse mis ojos tal vez en el futuro o más allá, y la responsabilidad espiritual de mis hijos. Y el hecho de que yo sabía que tenía que responder también de cierta forma porque pues ellos, uy, ¿aló? Sí, sí, te oímos. Ah, Sí, te oímos ahorita. ok, porque ellos estaban poniendo pues los ojos en mí, pero no era tanto pues yo, la situación era la responsabilidad que sentía de cómo estaban sus corazones y su vida espiritual en ese momento. Amén, amén. Gracias, Auri. Me encanta lo que dijiste porque nosotros como madres, nuestro deseo es evitar el dolor y la angustia, la desesperación, hacer la vida más fácil a nuestros hijos. Pero lo que tú modelaste, y me encanta porque Jesús lo hizo, él les habló claro y pelado a los discípulos: miren, ustedes me van a fallar, me van a negar, no me van a sentir, se van a esparcir, van a huir, todo esto es una realidad. ¿Por qué? Porque todos somos felices. No endulzó la angustia, el dolor, la desesperación, sino modeló con su propio ejemplo el estar desesperado, angustiado, corto de respiración, y decirle: saben que esto es difícil. La única manera como vamos a poder sobrepasarnos a esto, como las palabras de Auris, es que reconozcamos que Dios está en control y reconozcamos, voy a repetir, la identidad de quién somos, quién nos escogió, quién nos amó, quién nos apartó, quién nos ha ungido, quién nos va a fortalecer para poder atravesar todo esto, recordar hacia dónde vamos y recordar que la única forma como vamos a poder balancear la angustia, el dolor, la desesperación, la confusión, la desilusión, la ofensa, el engaño, va a ser conectadas con el Espíritu Santo en una conversación transparente y vulnerable. Señor, no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Y el sin darle el espacio a Dios para recordarnos: yo soy el que te defiendo. Y cuando tú sientas, esa fue la frase de la canción de ese día, cuando me vine a sentir aquí, cuando sentía la angustia de lo que estaba pasando a Auris y de que ella estaba cayendo con el COVID. Y el Señor me dijo, porque en ese momento me sentí totalmente perdida, ¿y a dónde? ¿Y qué va a pasar con nosotros ahora? Y el Señor me recordó con esa canción de Defender, es aun cuando tú sientas que te perdiste, mis ojos están sobre ti y te voy a encontrar. Y voy a pelear Amén. por ti. Y amadas, esa
¿Qué pasó? Se congelaron. No se oye. A lo mejor no es Miss Janet, yo creo que se le cayó a ella la señal porque no está conectada. Sí, fue Miss Janet que no está conectada a ella, a lo mejor fue que se le cayó a ella la señal, pero no está conectada. Sí, porque nosotros seguimos en conexión. Que ya que estamos conectados, solo quería comentar lo que Auris dijo. Ese momento es en que el Señor se manifestó a ella y le dio esa fortaleza que ella necesitaba en el momento de angustia en que ella estaba. Es lo que comentamos de que como Dios está siempre con nosotros en los momentos más álgidos, los momentos más necesitados, es cuando Él se manifiesta y a pesar que Él no está, lo sentimos que no está presente, el Espíritu Santo está abrazándonos y dándonos el ánimo necesario para el momento que estamos viviendo. Ahora es admirable, admirable lo que el Señor hizo con usted. Amén. Y pienso yo también el Señor me fortaleció grandemente a mí, porque Amén. yo le decía al Señor, ¿qué voy a hacer? Pero yo tenía la certeza de que Mario iba a salir de eso. En ese momento el Señor me dio esa fortaleza que yo necesitaba. Así es que ese es cuando Él se manifiesta. Porque a veces si estamos muy airosas y con sabiendo de que vamos a salir del problema, el Señor nos deja. Pero cuando estamos en angustia, Él se manifiesta. Amén. Así es que eso fue lo que le dio con la fortaleza que el Señor le dio a ella. Gracias por venir. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí. Se me descargó la computadora y la tenía cargada, pero creo que se arruinó el cargador. Perdón. Pero bueno, gracias Auris por compartir y gracias a cada una de las que están aquí escuchando. Y les digo, tenemos tarea, escudriñen Juan 12 y 13. Por el momento vamos a seguir 14, 15 y 16 la próxima semana. Hay tesoros impresionantes que Dios nos ha dejado Jesús mismo nos dejó para esta hora, en medio de todos los retos internos y externos que estamos experimentando todas. Los corazones abrumados, la desolución, la confusión, el sentirnos perdidas, el desánimo, la ofensa, el engaño, la vergüenza, el fracaso, todo esto está tocado exclusivamente en estos capítulos y el Señor nos los dejó para que podamos sobrepasarnos a ellos como los discípulos lo hicieron en medio de la confusión y todo el dolor que ellos sintieron a la partida de Jesús. Así es que las bendigo con gracia, con fortaleza, más sabiduría y sobre todo tengamos la intención de mantenernos alertas, pero ¿saben cómo? Con un espíritu humilde y vulnerable. Jesús es la forma como venció y nosotros no vamos a vencer de otra manera, sino con humildad, con vulnerabilidad y el desarrollando lazos de amor aún más fuertes de los que hemos tenido hasta el momento, porque vamos a tener que sobreveer la ofensa, sobreveer el engaño, la decepción y todo lo demás que nos limita de unas a otras, porque fue en comunidad que los discípulos pudieron sobrepasarse a todos los retos que ellos tuvieron. Así que bendiciones para cada una de ustedes y nuevamente feliz cumpleaños a nuestra amada Lidia, que el Señor la siga bendiciendo, fortaleciendo, llenando de luz y de paz. Así que nos vemos la próxima semana y sí creo que la mayoría de la reunión se grabó, así que cuando salga se las envío. Solo que vamos a tener ese pequeño hiccup al final. Perdón. Gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias, Auris, por venir y todas las que asistieron ahora también.
Bendiciones. Bendiciones y abrazos para todas. Bendiciones, gracias, Auris. Gracias, hermana Igualmente, que el Lilia. Señor las bendiga. Hasta luego, Gracias, gracias. Yanni. Bye, Bye chicas. bye.